De todas maneras, bueno, vamos a seguir entonces con la explicación de este ejercicio. Les decía entonces que este trigger tiene que actualizar la información que se tiene en las dos tablas, o sea, tiene que haber una consistencia entre la tabla de detalle y la tabla de cabecera. Yo les estaba mostrando justamente el momento en que, voy a poner la tabla preventa, el momento en que les mostraba que, fíjense, acá hay 8 y acá hay 20, serían 28. Ese 28 debería estar acá, pero eso no tenemos que nosotros estar sumando con una calculadora y ir actualizando acá. Esto tiene que ser automático, esto tiene que ser inmediato y esto tiene que ser consistente. ¿Cómo hacer que cada vez que yo inserte una fila, se actualice aquí 8? Inserto esta otra fila, 8 más 20, 28. Entonces ahí viene, eso es lo que nos están pidiendo acá en el desarrollo de este trigger, ¿ya? Entonces, el trigger sería de la siguiente manera. Entonces, el trigger se va a llamar TR-INS venta, ¿ya? Bueno, acá por si ya existe lo voy a borrar el trigger. ¿Para qué tabla? Dice, para la tabla de venta. Cuando yo inserte un dato en la tabla de venta, tiene que ir a la tabla P-venta. Fíjense, inserto en una tabla y tiene que ir a actualizar otra tabla, ¿ya? Eso es lo que me pide acá. Entonces, cada vez que yo inserte en la tabla de venta, para la instrucción insert, haga lo siguiente. Y aquí están las instrucciones. Esta es la parte que nosotros tenemos que pensar cómo vamos a resolver. Bien, entonces, igual que en la anterior, lo que se hace acá es, necesito el número de venta, ¿ya? Necesito el número de venta, y el número de venta lo tengo en la tabla inserted, porque cada vez que yo inserto, vuelvo a repetir, en la tabla de venta se hace una copia de ese dato en la tabla inserted. Entonces yo fácil voy y la traigo de ahí y traigo el número de venta. Y tengo ya un procedimiento almacenado que se llama total preventa, que recibe el número de venta y el importe total, recibe el número de venta y el importe total, y mejor dicho, recibe el número de venta y él va y suma 8 más 20, 28, y en esta variable y total me devuelve el importe total de esa preventa, del detalle de lo que hemos sumado, de lo que hemos insertado. Y con ese valor vengo y actualizo en la tabla preventa el campo y total en base al valor que he obtenido, donde el número de venta es igual al número de venta que acabo de insertar y que lo he traído ¿de dónde? De la tabla inserte. ¿Ya? Esa es la lógica. Por lo tanto, yo tengo que hacer este procedimiento almacenado, que ya en los anteriores ejercicios ya está expuesto, entonces yo lo único que he hecho es traerme ese procedimiento almacenado, que lo voy a borrar por si existe. Y este procedimiento almacenado va a recibir el número de venta y me va a devolver el importe total. Entonces yo, lo que se hace acá es ir a la tabla de venta y sumar lo que se tiene en ese momento en la tabla de venta. Si yo inserté la primera fila y tiene 8, va a insertar 8. Si inserté ya las dos filas, o sea, la primera y estoy insertando la segunda, va a sumar 8 más 20 y aquí me va a sumar, sume el importe de la tabla de venta, ¿ya? Y si no hay, póngale 0, sume el importe de la tabla de venta. ¿Para qué? Para la venta que acabo de insertar en este momento. Para el número de venta. Y esa suma, guárdelo en este importe total, que es el que voy a retornar. Fíjense, es una consulta muy sencilla de una tabla. Vaya y sume los datos de la tabla de venta, ¿ya? Y el resultado de esto, páselo a la variable importe total. ¿Ya? Sabemos que el número de venta es 1. Si gustan, acá lo podemos sacar un ratito para probar, ¿no? Ustedes siempre prueban afuera y voy a sacar las variables de asignación. Y sé que la venta es 1, entonces yo pruebo mi SQL. Por supuesto, todos sus SQL consultas siempre la prueban afuera con datos básicos y de ahí recién la colocan en la función, el procedimiento almacenado en el trigger. Entonces yo voy a ejecutar
Acá hay un problema de puesto el ISNUR. Fíjese, tiene, según esto, 28, ¿ya? 28, y es verdad, si yo sumo el detalle de venta para la venta 1, 8 más 20, 28. Entonces aquí él va y me dice, oye, ya hay 28, el importe total de todos los productos que tengo en el detalle suma 28. Ese 28 es el que necesito actualizarlo acá porque ahorita tengo 0. Entonces ya veo que me está funcionando mi consulta. Entonces, eso es lo que hace acá en este procedimiento almacenado. Recibe el número de venta, va y suma y lo importa y me dice es 28. Entonces, eso es lo que hace. Ejecutamos el número de venta, le digo el importe total y luego voy a la tabla P venta, que es la cabecera, y le digo actualice el importe total que acabo de encontrar. ¿A qué venta tiene que actualizar? Pues a la venta que acabo de insertar. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a crear el trigger. Primero me dice, no, tienes que crear tu procedimiento almacenado y luego recién puedes crear tu trigger. Ese es el error que me dio. Dice que ya hay un trigger con ese nombre, lo vamos a borrar y vamos a crear de nuevo el trigger. ¿Ya? Bueno, ya ahora lo tengo acá creado el trigger y veamos si hace lo pedido. Voy a borrar de nuevo. Voy a borrar nuevamente los datos y voy a insertar. Y si ustedes miran la tabla, la cabecera de esta transacción, tiene 0 el total. Voy a insertar el primero. ¿Ya? Bueno, acá no me va a dejar, voy a poner 4 por 2, 8. Para que pueda entrar, ¿no? Si no, no va a entrar porque el otro trigger se va a disparar también. Le doy a ejecutar. ¿Ya? Y fíjense, acá aparecen como que se hubieran insertado 2 filas, jóvenes. Acá abajo, en la parte de acá, aparece. El primer insert es que insertó en la tabla de venta y el otro insert que hace referencia acá es que fue y actualizó en la tabla P venta el importe total, o sea, hizo 2 transacciones, insertó en la tabla de venta y fue y actualizó en la tabla P venta, por eso que acá se muestran 2, como si hubiera hecho 2 transacciones, dice una fila afectada por el insert y otra fila afectada por el update. Veamos si hizo lo correcto. Entonces vamos a ver los datos. Ustedes tienen que ser muy analíticos. Ejecutan el trigger, ejecutan la función, suman, validan, ven los datos. O sea, tienen que ser bien analíticos. No es escribir las funciones y las instrucciones por escribir. Tienen que ir analizando qué es lo que está pasando. Si ustedes se fijan, acá insertó el 8 y ya lo actualizó arriba, el 8. Yo no hice nada. Fue el trigger que fue y actualizó. Si yo inserto la siguiente instrucción o el siguiente producto, voy a insertar 20 como total, ¿no? Para el producto 2, 10 por 2, 20. ¿Ya? El producto. Voy a insertar en la tabla de venta. Y fíjense, insertó en la tabla de venta y además voy a actualizar en la tabla P venta acá. Entonces él dice, tenía 8 más 20 son 28. Entonces aquí debería haber 28. Si vamos a la tabla, a las 2 tablas, a mirar, pues miraremos 8 más 20, 28. ¿Cuánto tiene acá? 28. Entonces, cada vez que yo inserte, ese dato va a estar actualizado en línea, como se dice, online. ¿Ya? Y correcto y preciso, con centavos, no me va a fallar. Sin embargo, si esto lo hiciera a mano, me puedo equivocar en sumar o en hacer cualquier cosa y me va a dar una inconsistencia. Por lo tanto, ahorita, la información, el importe que tengo en el detalle es exactamente igual al importe que tengo en la cabecera. ¿Esto para qué se hace? Generalmente, si tú tienes una venta de 1000 productos, por ejemplo, entonces te piden, ¿cuánto debo pagar por la venta que hizo? Tú tienes que venir a sumar todos los 1000 productos. Sin embargo, si lo tienes acá, el total, vienes y lees de acá y listo. No tienes que ir a leer los 1000 productos, sumar, sino que lees un dato, una fila. Y esto también, si bien es cierto, no es el tema,
pero esto tiene que ver con la optimización y los rendimientos de los sistemas. Los sistemas, mientras más rápido encuentran la información, son mucho más eficientes, ¿ya? Entonces, no es lo mismo ir a la base de datos y leer una sola fila que ir a la base de datos y leer dos. Y peor si el detalle tiene 1000 productos, entonces va a tardar más. Entonces, si yo vengo y leo un producto y ahí está el total, mi sistema va a ser eficiente en cuanto a tiempos de respuesta. Ese es el otro objetivo. Aquí estamos viendo de controlar la consistencia, pero además estamos viendo el tema de la eficiencia de los sistemas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, podemos seguir insertando, si gustan, no sé si hay el producto 3, y voy a insertar 5 productos a 15, digamos. ¿Cuántos serían? 60, 75, ¿puede ser? Sí, ¿no? 75. Voy a insertar el producto 3 con una cantidad de 5 y 15. Si hay esa cantidad, me lo va a dejar. Si no, solo por fregar le voy a poner 225. Y capaz que no haya esa cantidad y me va a dar error. Ahí, ¿ven? Me dice, no hay stock suficiente. No puedo meter 225. Y si miramos los datos, verán ustedes que no lo insertó y no actualizó tampoco. ¿Ves? Siguen los 28 y 8 y 20. Fíjense, se mantiene la consistencia. Se mantiene la consistencia. Entonces vamos a insertar los 5 que había, ¿no? Para que esto proceda. Y vamos a meter un tercer producto que tiene 5 a 15, 75. Insertamos. Me dejó. Entonces aquí sería 75 más 20, 95, más 8, 103 debería tener en la cabecera. Veamos si ha hecho eso. 103. ¿Ve? Entonces, cualquier dato que vamos insertando, él lo va a ir validando. Él lo va a ir validando todo el tiempo los datos que vamos insertando. Y de esta manera, damos solución al pedido del ejercicio número 3. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Ya? Está en la plataforma, ahorita la voy a compartir. Vamos a hacer el ejercicio número 9. ¿Ya? Los otros ejercicios son más o menos parecidos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es desarrollarlos ustedes mismos los otros ejercicios. El 9. ¿Ya? El 9, el ejercicio número 9, entonces. Que lo tenemos acá. Tenemos acá el enunciado. Y el enunciado dice, hacer un trigger denominado tr-inslog que después de insertar una fila en la tabla pventa, se escucha ahora pventa, inserte los datos de la tabla en la tabla log pventa. Hay una tabla log pventa que hasta ahorita no la hemos usado y es primera vez que la vamos a usar, pero ya está en el esquema de la base de datos. Esta tabla log pventa es una tabla que, como su nombre indica, log significa, es una bitácora o es una tabla donde almacena todo lo que se hace. Si hago un insert, acá se va a almacenar. Si hago un delete, se va a almacenar acá. Si hago un update, se va a almacenar acá. ¿Qué significa? Que yo tengo una copia para saber quién hizo esa transacción. Es una bitácora para hacer pista de auditoría. ¿Cómo se hace eso? Entonces creamos el trigger tr-inslog, ¿ya? Cada vez que insertemos, dice en la tabla ahora, P-venta, dice, no dice de venta. Cada vez que insertamos la tabla P-venta, dice, inserte usted los datos en la tabla log P-venta. ¿Qué voy a insertar? El número de venta que se acaba de grabar en la tabla P-venta, la fecha en que lo hizo, el usuario, quién lo hizo, y
¿qué operación hizo? Vamos a poner I de insert, D de delete y U cuando sea un update. Entonces, cada vez que insertemos un dato en la tabla preventa, pues aquí vamos a tener nuestra pista de auditoría. ¿Ya? Entonces, necesitamos el número de venta nada más, que lo tengo en inserted, porque aquí cuando yo ponga el inserte una fila en la tabla preventa, se va a guardar una copiecita y yo saco el número de venta porque necesito insertarlo acá. La fecha lo tengo con la función, el usuario con la función, y como sé que es un insert, porque aquí sé que acá es un insert, entonces acá le pongo I. Si es delete, acá será D. Y si es update, acá será U. ¿Ya? Esa es una nomenclatura que se ha creado así. Por supuesto, vamos a borrar el trigger si es que existiera en nuestra base de datos. Siempre pongan el borrado y lo ejecutan. Si hay, bien, si no, entonces lo que vamos a hacer acá es ejecutar. Voy a traerme así primero todos los insert y demás cosas que tengo acá en la prueba. Se copian lo mismo de allá para no volver a escribir todo. Y con estos datos siempre hacen sus respectivas pruebas, ¿no? Siempre miren si es que hay datos. Verán ustedes que hay datos, entonces lo borran para empezar de nuevo, para hacer sus pruebas y no mezclarse. ¿Ya? Y entonces acá dice que cada vez que inserto en la tabla P-Venta, me debe guardar en la tabla, hay una tabla más que se llama, ahora la hemos visto, esta tabla de acá. Veamos qué tiene esta tabla, por si acaso. Fíjense, está vacía. Número de transacción, número de venta, fecha de transacción, usuario y tipo. Esos son los datos de esta tabla. Entonces, cada vez que yo inserte en esta tabla, él debería venir a guardar y decir, oye, en esa tabla insertó tal persona en tal fecha y hizo un insert, o hizo un delete, o hizo un update. O sea, es una tabla que me va a controlar las operaciones que se hacen sobre la tabla P-Venta. Bien, como ven, las tres tablas están vacías. ¿Ya? Y entonces vamos a insertar, yo voy a insertar directamente todo, lo voy a ejecutar. Y ahí inserto. Veamos qué hizo, veamos las tres tablas. Analicemos. En la tabla de venta puso los valores y todos son permitidos, las cantidades, porque hay el stock suficiente, se multiplica por el precio y me da esto. Este total ha sido actualizado en la tabla de ventas. Y, ya, ¿por qué no se ejecutó este trigger? No sé si lo creé ya, vamos a ver si lo creé. No estaba creado, por eso no se ejecutó el trigger, ¿ya? Déjenme que vuelva a borrar todo. Y volver a insertar todo de nuevo, ¿ya? Ahora veamos qué hay en las tres tablas. Y como ven ahora ya hay datos en las tres tablas, de manera automática. Primero, el primer trigger lo que hace es validar las cantidades. Como todas las cantidades están correctas, están dentro de los márgenes, entonces me dejó insertar tres filas. Y cada vez que insertaba una fila, él venía actualizando este importe total. También funcionó el segundo trigger. Y como yo inserté una fila en P-Venta, entonces él vino y insertó en la tabla log P-Venta, insertó, me dijo acá, oye, en la transacción, en la venta número 1 lo hiciste en tal fecha, con hora más, ¿no? A las 19:44 con 46 minutos, que es la hora de ahorita, de este momento, el 25 de octubre. El usuario que hizo esto es DBO, es el administrador de la base de datos. Aquí puede ser Juan, Pedro, depende de quién entró a la base de datos. Y el tipo es I. Entonces acá lo que en otras palabras, está haciendo una pista de tarea, me está diciendo, oye, insertaron en esa tabla en tal fecha este usuario, insertaron la transacción, él fue el que insertó la transacción número 1. De esta manera es como se pueden hacer pistas de auditoría
para que mañana ustedes sepan quién insertó el dato, quién borró, a qué hora, incluso a qué hora entró al sistema, qué operaciones hizo, y vas a tener una serie de información en esta tablita que se llama log pventa. Ese es su objetivo, guardar todo lo que se hace en la tabla pventa. Entonces, fíjense lo útil que son los triggers, la cantidad de validaciones y consistencia que podemos proteger en la base de datos usando los triggers. Vuelvo a repetir, el objetivo principal de los triggers es mantener la consistencia en la base de datos, la coherencia en la base de datos y mantener datos coherentes como este de acá, como el total, como mantener las pistas de auditoría, como validar que no metan datos, cantidades mayores a las existentes en los almacenes. Y así podemos ir haciendo una serie de validaciones de tal forma que nuestra base de datos sea coherente, sea consistente. Bien, entonces los ejercicios que se tienen son 11, de los cuales he explicado de manera detallada 3. Entonces, ustedes, con el ayudante o entre ustedes, terminen de hacer los otros ejercicios que son casi similares a lo que estamos haciendo, a los ejercicios que hemos hecho. Varían en algunos términos, ¿ya? Entonces, con esto yo voy a subir el video de la solución para que ustedes puedan continuar con estos ejercicios.